Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 22 del libro de Lucas. El plan de complot contra Jesús finalmente había dado su fruto. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los publicanos, aquellos que habían estado detrás de Jesús, finalmente dieron una carcajada porque ahora Jesús había sido traicionado, arrestado y dado en manos de la frenética multitud hasta llevarlo a la crucifixión. Para todos fue una sorpresa que la traición venía de uno de sus discípulos. Sin embargo, Dios, que todo lo sabía, sabía perfectamente quién lo entregaría y no haría nada para impedirlo, pues era parte también del plan divino. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4 del capítulo de hoy. Se acercaba la fiesta del pan sin levadura, llamada Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces, Satanás entró a Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Este fue y trató con los principales sacerdotes y magistrados acerca de cómo les entregaría a Jesús. Hoy nos ocuparemos de hablar de este discípulo que sin duda hizo la peor transacción de su vida. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Conoces tú a alguien que se llame Judas? En lo personal, no conozco a nadie. Y para ser honesto, tampoco le colocaría a uno de mis hijos ese nombre. ¿Por qué? Porque Judas es un personaje que es sinónimo de traición, sinónimo de muerte, sinónimo de culpabilidad. Pero este hombre está registrada su historia en la Biblia para darnos lecciones muy valiosas que nos ayudarán a no cometer los mismos errores que Judas cometió. ¿Sabías que Judas fue uno de los discípulos que estuvo más cercano a Jesús? De hecho, era uno de los discípulos de más confianza de Jesús. Tanto así que Jesús le había confiado la tesorería del grupo. Judas era el que debía suplir las necesidades de los discípulos y también las necesidades de los pobres. Judas había visto cómo Jesús hacía milagros de primera mano. Nadie se lo había contado. Él había sido un espectador ocular de todos aquellos milagros que Jesús había hecho. Siendo que Judas fue alguien cercano a Jesús, podemos entonces preguntarnos, ¿cómo es posible que lo traicionó? La respuesta la encontramos en el versículo 3, y es que Satanás había entrado en Judas. Veremos a continuación algunas evidencias de la vida de Judas y algunas características que determinaban que realmente su vida estaba siendo gobernada por Satanás. ¿Y sabes qué? Tengamos mucho cuidado porque podemos estar nosotros hoy teniendo las mismas características que este hombre. La primera característica es que Judas tenía un fuerte apego al dinero. El materialismo se había apoderado del corazón de este hombre. Una segunda característica es que había fomentado el mal espíritu de la avaricia. Judas sustraía monedas frecuentemente de la tesorería de los discípulos. Y entre más tenía, más quería. Una tercera característica es que el amor al dinero era mayor que el amor que tenía hacia Cristo, su Maestro. Una característica más es que él tenía una alta opinión de sí mismo. Según él, sus cualidades eran mayores que la de sus compañeros. Es más, Judas decía que sus compañeros eran una deshonra para la causa y que si él no estuviese ahí, la iglesia no avanzaría tal como lo estaba haciendo a pasos agigantados. Otra característica es que Judas veía a sus compañeros como alguien de menor valor a él.
Los veía por encima de los hombros, pensando que porque el Señor le había dado el privilegio de ser el tesorero, él era mayor que los demás. Otra característica es que Judas estaba ciego y no podía ver su propia condición. En ese momento, Judas pretendía que todo estaba bien, creía que todo estaba correcto. Quizá Jesús en algún momento lo reprendió aparte, diciéndole: Judas, tiene que cambiar algunas cosas de tu vida. Ten cuidado con el amor al dinero. Señor, todo está bien. Yo no necesito de tus consejos. Soy mucho mejor que mis compañeros, soy más consagrado que ellos. Es más, soy uno de los pilares fundamentales de este movimiento. El pecado había cegado a Judas de tal manera que no podía ver su condición. Pero el Señor no lo desechó. Es más, Jesús lo había colocado como tesorero para que él pudiese ver su error y pudiese también enmendar su vida y corregir algunas acciones. Aquí hay una valoración importante que quiero presentar para todos aquellos que ocupamos una posición de liderazgo dentro de la obra. Muchos de nosotros hoy nos encontramos en posiciones, al igual que Judas, no por nuestras capacidades, sino porque Dios nos tiene allí para que podamos pulir algunas cosas en nuestra vida, quizá hasta nuestro propio carácter, y podría ser que sería la única manera como pudiésemos alcanzar la salvación. Este era Judas. Permíteme hacerte una pregunta para finalizar. ¿Te identificaste con alguna característica de Judas? Recuerda que estas eran evidencias de que Judas estaba siendo gobernado por Satanás. Si te identificaste con alguna de estas características, por favor ten mucho cuidado, porque entonces estás experimentando el síndrome de Judas. Judas realizó la peor transacción de su vida. Los versículos 5 y 6 dice que ellos se alegraron y convinieron en darle a Judas dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad de entregarlo a escondidas del pueblo. ¿Recuerdas cuál era el pecado de Judas? La avaricia. Sustraía dinero de la tesorería y al ver que ya no tenía, dijo: haré el mayor negocio de mi vida. Venderé a Jesús. Es impresionante lo que el ser humano puede llegar a hacer por amor a lo material. Hoy tu corazón debe estar en lo que el Señor te ofrece, las verdaderas riquezas, no en lo material. Judas hizo la peor transacción de su vida y eso le costó no solo la vida, sino la vida eterna. Ten mucho cuidado. Y si hoy te identificaste con alguna característica de Judas, pídele al Señor que transforme tu corazón. ¿Te gustaría hacerlo? Si es así, te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre, si hasta ahora hemos actuado como Judas, por favor, perdónanos. No queremos traicionarte. Queremos serte fieles. Queremos ser leales a ti. Que nada de lo de este mundo nos deslumbre y nos haga perder de vista tu rostro. Que podamos tener una relación tan íntima contigo. Que podamos ser obreros aprobados ante tu presencia. De nada de qué avergonzarse. Si hasta este momento hemos tenido características como las de Judas, por favor, perdónanos y transforma nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.